Buenas tardes, mi nombre es Levis Lozano y junto con los doctorandos Edinson Macea y Yana López, en el día de hoy estaremos hablando de los paradigmas de investigación. Los paradigmas de investigación, según Hernández, Sampieri y Mendoza, 2018, existen tres enfoques. Está el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y los enfoques mixtos. El enfoque cuantitativo, pues, es bastante objetivo, define la realidad desde la objetividad. Para el enfoque interpretativo cualitativo, la realidad es subjetiva y los participantes, la población, se tiene en cuenta en los procesos de investigación. La realidad parte del contexto también, la realidad es contextual. Y los enfoques mixtos, pues se vale de elementos tanto cualitativos como cuantitativos. Desde la mirada de Miranda y Ortiz 2021 se identifican cuatro variantes. Están los paradigmas entonces cuantitativos, los cualitativos, el paradigma crítico social y el paradigma emergente. Para López, dentro de los procesos educativos es importante identificar cuatro paradigmas también. Está el paradigma positivista, el paradigma cualitativo, el paradigma crítico social y el paradigma pragmático, que Miranda y Ortiz 2021 los define dentro de los paradigmas emergentes. Para otros, estos paradigmas emergentes pues tienen que ver con esas transformaciones sociales que se ven en el siglo XXI, con las realidades que enfrentamos en este siglo. Tiene que ver con los cambios en tecnología, con las necesidades ambientales, con los procesos sociales, con las ideologías del momento. Entonces hay más de un paradigma emergente. Para López 2025 es importante identificar y trabajar cuatro paradigmas. En el día de hoy vamos a estar analizando estos cuatro paradigmas que según López 2025 son los más importantes en el proceso educativo. Entonces vamos a estar hablando del paradigma positivista, del paradigma interpretativo o cualitativo, del paradigma crítico social y el paradigma pragmático. Voy a hablarles un poco en lo que corresponde al paradigma cuantitativo o positivista. El paradigma positivista, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es un paradigma que maneja la realidad como objetiva. El investigador controla la investigación, pero sus procesos se hacen desde unas técnicas, instrumentos de investigación que le permiten mantenerse al margen para que los resultados no sean subjetivos. Entonces encontramos unos estadísticos que permiten validar la información, unos estadísticos que permiten hacer control de la investigación. Existen unos programas estadísticos que ayudan a este proceso. El paradigma cuantitativo, como ya lo decíamos, es objetivo, sigue un enfoque cuantitativo por cuanto se centra en los fenómenos que pueden ser observados y medibles. Entonces, en los procesos de investigación desde el paradigma positivista, los fenómenos tienen que ser en primera instancia controlados y medibles. Los resultados se expresan desde lo que arrojan unos estadísticos. Este paradigma sigue rigurosamente el método científico, pretende la búsqueda de leyes universales, la observación es objetiva, la medición es precisa, al pretender identificar unos patrones y regularidades que permitan establecer leyes que expliquen y predigan los fenómenos en diversos contextos. El otro paradigma que me corresponde hacer referencia es el paradigma interpretativo cualitativo. Este enfoque se centra en comprender el significado que las personas otorgan a sus experiencias y acciones. Es decir, desde el paradigma cualitativo, la realidad es subjetiva. El paradigma cualitativo se basa o se guía por unos instrumentos de investigación como la entrevista, como la observación directa, como los diarios de campo, como las entrevistas semiestructuradas y otros instrumentos que me permiten tener en cuenta la percepción de la realidad de la población que estoy estudiando. Una característica del paradigma cualitativo es la comprensión de los fenómenos sociales
la comprensión de los fenómenos sociales. Para ello se utilizan las técnicas e instrumentos de investigación no estructurados, como entrevistas, ya lo decía anteriormente, como la observación directa, los diarios de campo, las encuestas, el análisis de contenido o análisis documental. Asimismo, los grupos focales, para explorar las experiencias y perspectivas de los participantes en su entorno natural, porque desde el paradigma cualitativo la realidad parte del contexto de las personas que la viven. El investigador se involucra en el proceso, es parte integral del mismo, interactúa y reflexiona sobre su influencia en la investigación y en la interpretación de los datos. Al contrario del paradigma que les había hablado anteriormente, el paradigma positivista, el investigador no se involucra, el investigador controla, el investigador se mantiene al margen para que los resultados sean lo más objetivos posible. Entonces, una característica que permite identificar los paradigmas positivistas y el paradigma cualitativo es el rol del investigador, mientras que en el paradigma positivista el investigador no se inmiscuye en la investigación, el investigador se mantiene al margen. En el paradigma cualitativo, el investigador sí analiza, el investigador incluso en el transcurso de la investigación puede cambiar la ruta a partir de lo que encuentra. El investigador en el paradigma cuantitativo pues sigue una ruta precisa, una ruta establecida. El cualitativo permite cambiar las perspectivas en la medida en que se van encontrando los datos y en la medida en que los hallazgos exijan un cambio de instrumentos de investigación. Así, por ejemplo, si se requiere un grupo focal que no estaba previamente definido, se establece el grupo focal porque es importante conocer las percepciones de la población a través de estos grupos focales y a través de unas entrevistas semiestructuradas. A continuación, la doctoranda Ana López y el doctorando Edinson Macea pues harán énfasis en lo que corresponde al paradigma crítico social y al paradigma pragmático. Buenas tardes, mi nombre es Edinson Macea Rieta. Estoy con mis dos compañeros candidatos a doctor, Ana López y Levi Lozano. El paradigma que me tocó a mí el día de hoy es el crítico social, que para mí, para mi concepto, es el más importante, porque ofrece un enfoque transformador y reflexivo que va más allá de la misma descripción o explicación de fenómenos. Este paradigma es importante en el ámbito doctoral por las siguientes razones. Un enfoque en la justicia social y la emancipación. La investigación doctoral bajo este paradigma busca no solo entender la realidad, sino también contribuir a la transformación hacia una sociedad más justa y equitativa. Permite abordar problemas sociales complejos como la desigualdad, la exclusión o la opresión desde una perspectiva crítica y comprometida. Nos damos cuenta que vivimos en un país donde los colombianos hay una desigualdad inmensa, grandísima, donde un salario mínimo gana 1.500.000, donde un senador se gana 42 millones de pesos. Una desigualdad grande que tenemos en el país. También critica las estructuras del poder. Este paradigma cuestiona las estructuras de poder y dominación que perpetúan las injusticias sociales. En el contexto doctoral, esto implica analizar cómo ciertas prácticas políticas o discursos pueden estar contribuyendo a la reproducción de desigualdades, lo que es fundamental para poner cambios significativos. No solamente quedarnos ahí en decir, pero no, tenemos que proponer y lograr la solución a esos problemas que se están presentando. Tenemos una relación entre la teoría y la práctica. Este paradigma crítico social fomenta una investigación que no se limita a la teoría, sino que busca impactar en la práctica. En el ámbito doctoral, esto significa que la investigación no solo genera conocimiento, sino que también propone acciones concretas para resolver problemas sociales. Tenemos la participación y el diálogo. Este paradigma valora la participación activa
de los sujetos involucrados en la investigación, comunidades, grupos marginados. En una tesis doctoral esto puede traducirse en metodologías participativas como la investigación-acción, donde los participantes no son solo objetos de estudio, sino colaboradores en el proceso de generación del conocimiento. Tenemos la conciencia crítica y la reflexividad. Fomenta que el investigador desarrolle una conciencia crítica sobre su propio papel en el proceso de investigación y sobre las implicaciones éticas y políticas de su trabajo. Esto es crucial en el hábito doctoral, donde se espera que el investigador demuestre un alto nivel de reflexión y rigor en su enfoque. Tenemos también la transformación social como objetivo, que a diferencia de otros paradigmas que se centran en la descripción y la explicación de fenómenos, el paradigma crítico social tiene como meta la transformación social. En una investigación doctoral esto implica que los hallazgos no solo contribuyen al conocimiento académico, sino que también tengan un impacto tangible en la sociedad, algo que se vea el cambio que ocurrió en esa investigación. Tenemos la relevancia contextual, que este paradigma reconoce la importancia de contextualizar la investigación en el entorno social, cultural y político de los sujetos estudiados. En el hábito doctoral, esto permite que la investigación sea más relevante y significativa para las comunidades o grupos con los que se trabaja. Y un punto muy importante de este modelo pedagógico crítico social es en la interdisciplinaridad. El paradigma crítico social fomenta la integración de diversas disciplinas para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. Esto especialmente en las investigaciones doctorales que buscan soluciones innovadoras a problemas sociales multifacéticos. Vamos a ponerlo en la aplicación. Vamos a hacer un ejemplo de la aplicación de este modelo. Ejemplo, vamos a trabajar con el acceso a la educación en comunidades marginadas. En lugar de limitarse a describir las barreras existentes, el investigador analizará las estructuras del poder que perpetúan esas desigualdades. Involucraría a la comunidad en el proceso de investigación y propondría acciones concretas para mejorar el acceso a la educación. Además, reflexionaría sobre su propio papel como investigador y cómo su trabajo puede contribuir a la justicia social. En conclusión, podemos decir que el paradigma crítico social es importante en la investigación doctoral porque ofrece un marco teórico y metodológico que no solo busca entender el problema, sino que le da solución, utilizando tanto la teoría como la práctica. Muchas gracias. Para finalizar, mencionaré algunas de las características del paradigma pragmático, el cual surge en respuesta a la rigidez de los paradigmas tradicionales como son el positivista y el interpretativo, donde su principio central es que el conocimiento sea real, sea útil en la solución de los problemas reales. No busca verdades absolutas e interpretaciones subjetivas. Según Kruesbel y Plano Clar 2018, este prioriza su eficacia en la solución de problemas y la combinación de métodos. Para comprender mejor el paradigma pragmático es necesario mencionar las características fundamentales de sus dimensiones. Para la ontología o visión de la realidad, esta adopta una postura pluralista y contextual. No se enfoca en una realidad objetiva como el positivismo o meramente subjetiva como el interpretativismo. En pocas palabras, ellos dicen que la realidad es dinámica y que ésta cambia según la relación y la interacción de la persona con el contexto. Según la epistemología o relación entre el conocimiento y el investigador, este rompe con las dicotomías de la objetividad y la subjetividad, enfatizando en la acción y la consecuencia del conocimiento generado. Se enfoca en función a la práctica y valora las múltiples fuentes de información para una mejor comprensión del fenómeno estudiado. Metodológicamente, el pragmatismo se caracteriza por su flexibilidad y enfoque mixto. Puede utilizar tanto el método cuantitativo como el método cualitativo
de acuerdo a lo que sea más eficaz para responder a la pregunta de investigación. Además, el investigador puede realizar ajustes a sus métodos de acuerdo a avanzando la investigación para obtener resultados más confiables y aplicables. Para finalizar con las dimensiones según la axiología o valores éticos de la investigación, los pragmáticos reconocen que los valores del investigador influyen en los procesos de investigación, pero que estos deben alinearse en la búsqueda de soluciones prácticas y útiles. Todo esto sin comprometer la ética y validez de los hallazgos. Para contextualizar con nuestra práctica docente, podemos mencionar que el pragmatismo fomenta una educación basada en la experiencia, donde el aprendizaje se vincula a la resolución de problemas del entorno real. Prepara a estudiantes no solo para adquirir conocimientos teóricos, sino para enfrentar y resolver los problemas de su entorno social. Este pragmatismo contribuye a la formación de estudiantes críticos, autónomos y preparados para resolver y enfrentarse a los desafíos del siglo XXI. Muchísimas gracias por su atención.